A continuación, nos acompaña la doctora Liliana Isabel Gallego Vélez, quien presentará el tema Infecciones de transmisión sexual. Clamidia. La doctora Liliana Isabel es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, profesora asociada del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo Nacer, Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia. Un saludo cordial para todos. Soy Liliana Isabel Gallego Vélez, ginecobstetra, docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Agradezco a los organizadores de este evento, del Congreso de ASMEDAS, y hoy voy a hablarles del tema de infecciones de transmisión sexual por Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis es una bacteria que es intracelular obligada y en su pared es similar a la de las bacterias que son gram negativos, sin embargo no contiene peptidoglicanos, por lo cual no le sirven los antibióticos beta-lactámicos y no se puede ver en las tinciones en el gram. Esta bacteria tiene un ciclo de vida, digamos, como en dos formas. Una forma es el cuerpo elemental, que es la que va a infectar de una célula a otra, y la otra es el cuerpo reticular, que es la que se va a replicar. Entonces el cuerpo elemental va a entrar a la célula y allí entra en una vacuola de inclusión y en las primeras horas hace un cambio, se convierte en el cuerpo reticular y empieza la replicación por fusión binaria, más o menos en 24 a 36 horas. Hay una gran cantidad entonces de cuerpos reticulares y posteriormente en 48 horas va a haber un cambio, se van a convertir nuevamente en cuerpos elementales que van a producir una lisis de la pared de la membrana celular y va a haber salida de esos cuerpos elementales a hacer infección de otras células. La bacteria toma todos los nutrientes de la célula huésped y la mantiene viva, digamos que todo el tiempo durante su ciclo celular. Hay varias serovariedades de la clamidia, se han descrito aproximadamente unas 15 que causan diferentes infecciones. En otras regiones del mundo, como es en Medio Oriente y en Asia suroriental, existe el tracoma, es muy propio de esas regiones. Es una infección que no es de transmisión sexual, se transmite a través de la inoculación directa por prácticas de higiene inadecuadas y produce ceguera, es la principal causa de ceguera prevenible en el mundo. Las variedades de la D a la K son las que van a causar las infecciones urogenitales, de las que vamos a hablar principalmente hoy. También causan infecciones a nivel rectal, las infecciones orofaringeas, la conjuntivitis de inclusión, que puede ser en los adultos por autoinoculación de lesiones en genitales, o puede ser en los niños recién nacidos por transmisión de su madre, madres que tengan clamidia y que no hayan sido tratadas. En los bebés también va a ocurrir la neumonía neonatal, que puede ser muy grave. Y las variedades L1, L2 y L3 son las causantes del linfogranuloma venéreo, que también es una infección de transmisión sexual que está dentro del síndrome del bubón inguinal, que son linfadenopatías infecciosas muy dolorosas en la ingle que pueden incluso supurar. Estas variedades también van a producir la proctocolitis, que puede ser una infección en personas que tienen sexo anal, en las personas receptoras. Bueno, en la patogénesis en general de las infecciones por clamidia, de las variedades de la D a la K, que serían la geniturinal, la ocular y la respiratoria, es frecuente entonces que sean infecciones que son de larga duración si no se les hace tratamiento, o sea, la infección persiste, y cuando se logra digamos, aclarar la bacteria o eliminar la bacteria del organismo, es frecuente que ocurran reinfecciones, o sea, que la persona nuevamente se infecte. Es muy frecuente que sean infecciones asintomáticas, o sea que el paciente o la persona puede portar la infección, no saberlo, incluso transmitir, o que los síntomas sean leves y en el tiempo no ser detectadas. Sin embargo, a pesar de ser asintomáticas, puede llegar también a producir secuelas debido a toda la inflamación y la cicatrización.
más o menos la mitad de las infecciones se resuelven espontáneamente al año después de que le hayan hecho a la persona una prueba para clamidia, aún sin tratamiento. Sin embargo, pues, ¿qué quiere decir? Que hay una mitad que van a persistir, o sea que al año van a continuar con la infección y con las pruebas positivas. Bueno, ¿qué importancia tiene esta infección? Quizás ha sido subestimada, pero para quienes tienen pruebas de detección y quienes la buscan y la estudian, la verdad es que es una infección muy frecuente. Entonces se considera que es la ITS bacteriana más frecuente en el mundo entero, y la Organización Mundial de la Salud en el boletín de 2019 estimó que para los casos estimados a 2016 eran 127 millones de casos. Es la ITS entonces más frecuentemente reportada tanto en Europa como en Estados Unidos. El boletín de 2019 de la OMS menciona 4 ITS curables, entre ellas está pues, la tricomoniasis, que la vemos en las barras verdes, que es la ITS más frecuente en el mundo entero, pero si vemos las barras azules es la clamidia, y vemos como en la región de las Américas es la región donde más frecuentemente se reporta clamidia. Gonorrea está en rojo, sífilis en morado, y vemos que tienen comparativamente pues, menor prevalencia que las otras. En Colombia tenemos datos de algunos estudios. En Bogotá hay un estudio grande, mujeres que no tenían, pues mujeres que consultaban por síntomas genitales bajos y flujo, encontraron que la ITS más frecuente fue la clamidia, en el 9.7% de ellas. En otros estudios, mujeres sin leucorrea, hasta el 2.8% se les encontró clamidia. Lo mismo que en adolescentes. Entonces es una de las causas de flujo. Sin embargo, el flujo no, digamos que siendo un importante síntoma, pues no es específico y puede ser causado por muchos otros agentes causales, ¿cierto? Es mucho más frecuente que los flujos sean por vaginosis o por candidiasis, y ya dijimos, la tricomoniasis en el mundo es muy importante, aunque en Colombia no tanto. Para Estados Unidos, que ya dijimos que hace tamización en mujeres menores de 24 años sexualmente activas, ellos reportan una prevalencia del 4.3%. Y en Inglaterra, que también hacen tamización, reportan una prevalencia del 10%. Bueno, tenemos que, ya habíamos mencionado que las infecciones son frecuentemente asintomáticas y algunas de ellas se volverán sintomáticas. Ese periodo de incubación no está muy claro, a diferencia, por ejemplo, de infecciones que pueden causar sintomatología similar como es el gonococo. El periodo de incubación es de días, es muy corto. Aquí parece ser que puede ir de 1 a 2 semanas después de la infección, cuando se hace sintomática, porque como hemos dicho, muchas de esas infecciones pueden ser asintomáticas. Bueno, uno de las infecciones más frecuentes que causa en las mujeres sería entonces la cervicitis, cuyo principal síntoma es el flujo vaginal. Otros de los síntomas son sangrado poscoital, o sea, la sinusorragia, o sangrados intermenstruales. No es frecuente que haya pues dolor. Cuando hay dolor pélvico ya hay que pensar que hubo un ascenso y hay una infección pélvica. Al examen físico vamos a encontrar entonces una secreción mucopurulenta. Se describe que no es tan purulenta como la del gonococo, que es más amarilla. Aquí puede ser más blanquecina, pero también pudiera verse pues francamente purulenta. Vamos a encontrar eritema y edema del cuello, y va a ser un cuello friable cuando inspeccionamos y cuando palpamos con un hisopo. Va a sangrar fácil, ¿sí? Y también podemos ver pues la pus en el hisopo. En el caso de las uretritis, que pueden darse pues tanto en hombres como en mujeres, los síntomas son de disuria y de aumento de la frecuencia urinaria. En ocasiones las mujeres con cervicitis pudieran tener también síntomas de uretritis. Bueno, cuando la infección asciende, normalmente proveniente del cuello, se ocurre la enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, estos gérmenes, tanto clamidia como gonococo, se reconocen más o menos en la mitad de las pacientes, o sea, también se reconocen otros gérmenes que son anaerobios, gram negativos, y gérmenes que están normalmente en el microambiente vaginal.
O sea que básicamente son infecciones en general polimicrobianas, aunque muchas de ellas son iniciadas pues desde una cervicitis. Muchas de las enfermedades pélvicas inflamatorias son asintomáticas, las pacientes simplemente no van a consultar y precisamente, como habíamos mencionado, infecciones por clamidia asintomáticas, el paciente pues no tiene síntomas, pero sí tiene mucha inflamación y daño. En este caso, pues el órgano principal sería, o más frecuente de afectación, es la trompa con la salpingitis y el desarrollo pues de cicatrización y pues esa inflamación genera una obstrucción de la trompa y puede generar no solo dolor, sino infertilidad y más riesgo de embarazos ectópicos. Para el diagnóstico, entonces, es importante tener en cuenta la mujer, que es normalmente una mujer joven, muchas veces tiene factores de riesgo, puede ser no tan joven, pero tener factores de riesgo para el desarrollo pues, de infecciones de transmisión sexual y que consulte por dolor pélvico bajo. Cuando al examen físico encontramos al menos uno de los 3 hallazgos en el tracto vaginal, que sea dolor uterino o anexial, o al movilizar el cervix, estamos pues ante una sospecha diagnóstica, debemos tener un umbral alto y tratar a estas pacientes mientras pues no haya otra causa que estemos pensando pues que sea un diagnóstico diferencial, debemos tratarlas para EPI para evitar las secuelas. El flujo mucopurulento es uno de los hallazgos que nos van a contribuir al diagnóstico. Obviamente, si la paciente tiene fiebre o si tiene sensibilidad de rebote en la palpación abdominal o si le vemos pues, la salida de ese material purulento a través del cervix, o si tenemos manera de hacerle hemoleucograma y reactantes de fase aguda y vemos leucocitosis y aumento de los reactantes. Obviamente si pudiéramos hacer pues ya prueba de detección de organismos, nos ayudaríamos más pues al diagnóstico. Ya mencionamos entonces las secuelas como infertilidad, que puede darse alrededor de un 20%, pero que mientras la infección sea más severa o sean episodios recurrentes, pues este porcentaje puede aumentar. El dolor pélvico crónico, que puede ir hasta un 30%, otros autores incluso describen hasta un 40%, aún en EPIs leves y moderadas. Y complicaciones ya derivadas del momento pues, de la infección aguda, la paciente puede presentar la perihepatitis, el absceso tubo-ovárico, e incluso pelviperitonitis que pudiera llevar a una paciente pues, a sepsis. Bueno, en el caso de la uretritis, puede ser asintomática, digamos que sería el síntoma o el síndrome que presentan más los hombres, y van a tener frecuentemente entonces disuria y secreción. Esa secreción puede ser clara, blancuzca o como mucoide o mucopurulenta. Y en los hombres también puede haber una, digamos como una complicación, que es la epididimitis, en la cual va a haber una inflamación y dolor en el testículo con un edema pues, del epididimo. Bueno, las manifestaciones extragenitales se pueden dar tanto en hombres como en mujeres. Ya habíamos mencionado la conjuntivitis entonces de inclusión, que el paciente va a presentar pues molestia en los ojos, hiperemia y secreción purulenta. En las infecciones orofaringeas pueden ser asintomáticas o el paciente tener síntomas de faringitis, de amigdalitis y al examen físico pues le vamos a encontrar eritema, edema y secreciones. Estas infecciones pueden ser como un reservorio de gérmenes tanto pues como la clamidia como el gonococo, de infecciones para posteriores recurrencias de los pacientes, ¿cierto? Y la infección puede ser a través del sexo oral. Y en las infecciones rectales, pues también pueden ser asintomáticas, pero cuando producen síntomas, pues los síntomas son de proctitis y de proctocolitis. El paciente va a tener dolor rectal, puede tener secreciones, puede tener hemorragia rectal, tenesmo y pues dolor obviamente con las evacuaciones. Más frecuentes ya lo mencionamos en pacientes o en personas que tienen sexo anal, que es cuando son los receptores. Bueno, para el diagnóstico están las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, son las pruebas que a nivel mundial son consideradas actualmente el estándar de oro y han reemplazado otras técnicas. Desafortunadamente en nuestro país, aunque están disponibles en ciertos laboratorios de referencia, pues no están en el plan de beneficios, son costosas, entonces no podemos acceder fácilmente a ellas.
Estas pruebas entonces hacen detección del ADN y ARN de la clamidia. Existen pues como varias formas, entre ellas están la PCR y otras pruebas de transcripción, y es importante que detectan microorganismos pues tanto vivos como muertos, como no viables. Y la sensibilidad y especificidad son muy buenas, son muy altas, incluso digamos que mejores que el cultivo. En la sensibilidad es mejor que la del cultivo, que era el gold estándar. Bueno, estas muestras, las muestras que se toman para las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos pueden ser tanto del cuello como de la vagina como de la uretra. Incluso ya hay estudios y ya se dispone en otras partes de pruebas que la misma paciente toma, con un hisopo, muestras de la vagina, y estos estudios muestran que comparativamente con otro tipo de muestras tienen una buena sensibilidad, o sea, pueden ser utilizadas. Lo mismo que las muestras en orina, que también pueden ser fáciles y se pueden utilizar en hombres. Bueno, a nivel extragenital, y eso hablamos de las muestras que serían orofaríngeas y rectales, solo recientemente, pues el año pasado, a partir de mayo del 2019, la FDA en Estados Unidos aprobó pruebas de NAT, específicamente el EXPERT para clamidia, y que también evalúa el gonococo. Fueron aprobadas entonces para estos otros dos sitios, y estas pruebas también son obviamente buenas para los sitios pues genitales. Si se toman las muestras de forma inadecuada, se va a disminuir entonces la sensibilidad. Bueno, entre otras pruebas, entonces hay que entender que el examen directo con el GRAM, ya habíamos mencionado que no se puede ver la clamidia. Lo que pudiéramos ver es un hallazgo indirecto, que es aumento de los leucocitos. Más de 100 leucocitos por campo de alto poder. Si no vemos clamidia ni gonococo, puede ser un indicativo de que es una infección por clamidia. En las tinciones con Giemsa se pudieran ver las inclusiones o las vacuolas intracitoplasmáticas con los cuerpos reticulares. Y el cultivo, pues que había sido el gold estándar, es un cultivo dispendioso porque requiere células vivas, que son células de McCoy, y luego una tinción con yodo, donde se ven las inclusiones citoplasmáticas, las vacuolas, pues con los cuerpos elementares y reticulares. Bueno, otras pruebas que se han utilizado son pruebas que detectan antígenos, entre ellas están la inmunofluorescencia directa, las de inmunoensayo enzimático, la hibridización y las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son las que se proponen en la guía colombiana. Y por último, las pruebas de detección de anticuerpos, sin embargo, no se utilizan de rutina para el diagnóstico, porque pacientes que tienen infección aguda muy frecuentemente tienen la IgM negativa, y la IgG pues va a persistir en el tiempo, no siendo protectora pues contra recurrencias, y no se puede diferenciar con ella si la infección es aguda o si fue una infección del pasado. Bueno, las pruebas rápidas, digamos que se ha considerado el término más para pruebas que dan resultados en minutos y que no requieren de laboratorios complejos para su realización. Las pruebas rápidas que normalmente conocemos son las que son de cassette y que se hacen en el lugar de la consulta, por ejemplo en el caso de la tamización que hacemos en las gestantes en el momento del parto, o en el primer control prenatal, que se puede hacer con la prueba para sífilis, o en el parto, que hacemos siempre sífilis, VIH. También existen pruebas rápidas para hepatitis B. Cuando hablamos de clamidia, entonces hay que entender bien que esas pruebas en el sitio de atención o POC test serían las pruebas que, aunque las propone la guía nacional, no están disponibles en nuestro medio, y tienen la ventaja de que dan los resultados en minutos, sin embargo tienen una baja sensibilidad. Entonces esto hace que no puedan ser utilizadas de rutina. Son pruebas que van a dar entonces muchos falsos, y no podemos pues totalmente confiar en ellas. El desempeño entonces es variable, y digamos que no las tenemos de todas maneras en nuestro medio.
Quizás en nuestro medio, como propone la guía, es manejo sindrómico cuando el paciente tiene los síntomas. En otras partes existen entonces las pruebas rápidas, los NAT rápidos, que son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. La más conocida es el Expert CT&G porque es para clamidia y para gonococo también. Es una prueba que utiliza técnica de PCR, pero que no requiere laboratorio de referencia, o sea, puede ser hecho en un laboratorio de mediana complejidad. No es exactamente a la cabecera del paciente, pero sí da resultados en 90 minutos, con una excelente sensibilidad y especificidad, similar pues a otras pruebas de amplificación que normalmente toman varios días. Ese desempeño es similar y bueno en pacientes pues que tengan alta y también baja prevalencia. Es muy importante el comportamiento de las pruebas en todos los entornos. Y fueron aprobadas entonces por la FDA, como les había mencionado. La otra prueba, pues, el nombre comercial es Aptima, que se demora un poco más. El Expert es más rápida. Bueno, habíamos mencionado que el 70 a 80% de las mujeres infectadas pueden ser entonces asintomáticas y conllevar un riesgo de EPI. Entonces, el riesgo de EPI, si sumamos tanto sintomáticas como asintomáticas, puede subir hasta el 17%. Y si se hace tamización, ese riesgo de EPI va a disminuir. Hay una revisión de Cochrane del año 2016 donde se menciona que en mujeres que fueron tamizadas o que recibieron la tamización, el riesgo de EPI disminuyó en un 32% en ese año siguiente a la tamización. Bueno, se menciona que alrededor de unos 14 países en el mundo tienen implementados programas de tamización, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Holanda, Finlandia. Como ven ahí, pues son países desarrollados y que obviamente destinan recursos para esto. Por ejemplo, en Estados Unidos están claras las indicaciones de a qué mujeres tamizar. En general son mujeres jóvenes, menores de 25 años, también las embarazadas, y que sean pues sexualmente activas, que tengan una pareja nueva o múltiples parejas, o que se les haga un diagnóstico de una ITS o VIH, o que tengan antecedentes de ITS o parejas con ITS, trabajadoras sexuales o que estén en la cárcel. En Inglaterra, esta gráfica pues muestra cómo, si ustedes ven todas las curvas básicamente es diferentes grupos etarios, pero se ve cómo la EPI disminuyó desde que en 2003 iniciaron como el programa de tamización para clamidia. Ya para 2008 fue implementado en todo el país y se ve pues como las tasas de EPI han disminuido. Bueno, para que hablemos entonces del tratamiento, es importante pensar que hay manera de hacer el diagnóstico etiológico y sindrómico y por tanto el tratamiento será etiológico o sindrómico. En nuestro medio, como tenemos baja posibilidad de hacer un diagnóstico etiológico por la baja disponibilidad de las pruebas, normalmente el diagnóstico y el manejo va a ser sindrómico. Los síndromes que tenemos entonces sería la cervicitis, la uretritis, la infección orofaringea y rectal, y todas estas van a ser tratadas con acitromicina, ¿cierto? El tratamiento es muy fácil, es una dosis única de acitromicina de 1 gramo vía oral, puede reemplazarse por la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 7 días. Obviamente, pues por adherencia va a ser mucho más fácil que el paciente acepte pues el tratamiento con acitromicina, que es el estándar y el propuesto en la guía nacional. Otros esquemas alternativos para donde no se encuentren estos antibióticos o haya algún antecedente de alergia pudiera ser entonces eritromicina o levofloxacina. Bueno, y cuando hablamos del manejo sindrómico para la cervicitis, pues hay que tener en cuenta que muy frecuentemente se puede asociar al manejo o a la infección por gonococo. Por eso siempre debemos tratar estas infecciones de forma pues combinada para tratar ambos gérmenes. Y en vista pues de las dificultades que también nos ofrece el diagnóstico para gonococo. Entonces el manejo sería con acitromicina
para la clamidia, que también va a cubrirle micoplasma, que también se ha involucrado en estas infecciones, y ceftriaxona para el gonococo, ambas en dosis únicas. Y se deberá hacer un control entonces clínico 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Para la EPI, entonces tenemos que definir si es una EPI leve o moderada y no tiene otras condiciones pues para manejo hospitalario. El manejo puede ser entonces ambulatorio y sería aplicarle intrahospitalario pues en el momento de la atención la ceftriaxona y darle acitromicina y metronidazol, como ven, pues por 2 semanas, ¿cierto? A diferencia de la cervicitis, que es acitromicina dosis única, aquí habría 2 dosis. Y para pacientes de casos severos que requieran manejo hospitalario, también pues hay otras condiciones para manejo hospitalario. El tratamiento estándar es con clindamicina, gentamicina, y cuando el paciente mejora, que esté sin fiebre y con mejoría clínica, puede ser dado de alta para continuar el tratamiento hasta completar 14 días. En ese caso lo vamos a mandar a la paciente con clindamicina o con doxiciclina. Pero cuando hubo absceso, independiente pues de si se hizo drenaje o no, porque muchos abscesos pueden ser manejados médicamente, abscesos pélvicos, si hubo absceso siempre habrá que continuar el tratamiento con clindamicina o metronidazol para hacer ese cubrimiento de los anaerobios, pero adicionalmente añadir la doxiciclina. Bueno, en el caso de la epididimitis en los hombres, el tratamiento estándar es con ceftriaxona y con doxiciclina. Vemos que aquí pues se da la doxiciclina por 10 días y en casos de que sospechemos infección, que la infección haya sido rectal, pues, o que tenga bacterias pues entéricas, a la ceftriaxona se le añade levofloxacina. Para el linfogranuloma venéreo, que mencionamos es esa linfadenopatía dolorosa infecciosa que no es pues frecuente en nuestro medio, el manejo dirigido sería por 3 semanas con doxiciclina. Como muchas veces no tenemos manera de hacer el diagnóstico diferencial con pues digamos que el otro agente, que es el Haemophilus ducreyi, entonces debemos hacer un manejo sindrómico y añadir la acitromicina 1 gramo dosis única. Bueno, después del tratamiento, importante recomendar a los pacientes abstinencia sexual de 7 días o hasta que los síntomas resuelvan y que su compañero haya sido tratado. Y en cuanto al seguimiento, pues se recomienda que si la paciente tuvo una prueba de amplificación positiva para clamidia, se repita la prueba de amplificación, pero 3 meses después. Entonces no es una prueba de cura, sino que es una prueba para evaluarse de recurrencia, que ya mencionamos que son muy frecuentes. Los contactos deben ser manejados aquellos de las últimas, pues sus parejas sexuales de los últimos 60 días o la pareja pues más reciente que tenga. Se les pueden ofrecer las pruebas presuntivas donde se tenga disponibilidad. Si no se tiene disponibilidad, se debe hacer entonces manejo expedito, o sea, entregarle la fórmula para su pareja. Bueno, hasta aquí era lo que les quería contar. Espero que se hayan sensibilizado en este tema, que realmente es importante y que debemos hacer siempre nuestros diagnósticos basados en la sospecha clínica hasta que podamos contar con pruebas de detección de ácidos nucleicos, que esperamos no tome mucho tiempo. Muchas gracias por su atención. Los hábitos saludables salvan vidas. Realizarse el autoexamen, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, tener relaciones sexuales seguras, realizar deporte, alimentarse saludablemente, son hábitos que previenen un alto porcentaje de todos los casos de cáncer. Unidos podemos vencer el cáncer. Unidos, Gobernación de Antioquia.